plazo. Para esto hay varios estudios, les voy a nombrar un par a modo de ejemplo. El estudio PROMISE, que se hizo en 10.000 pacientes que estaban sintomáticos y se los siguió a 25 meses. En este estudio se evaluaron eventos duros a largo plazo y vieron que no hubo diferencias significativas cuando uno abordaba al paciente por estudios funcionales o estudios anatómicos en cuanto a muertes, infartos no fatales, evolución o hospitalización por angina inestable o complicaciones relacionadas con procedimientos. Sí, lo que vieron en este estudio que cuando se hacía un abordaje inicial con evaluación anatómica, los pacientes tenían mayor tasa de cateterización, pero un dato que es interesante, que esos pacientes que se abordaban por tomografía tenían menos tasa de cateterización por enfermedad coronaria no obstructiva. O sea, los que iban a cinecoronariografía habitualmente tenían más enfermedad coronaria obstructiva significativa que los que iban a cinecoronariografía por una evaluación funcional. Por otro lado, también está este estudio que es muy renombrado para los que hacemos tomografías, que es el Scott Hart. Este estudio lo que hizo es evaluar a los pacientes que tenían síntomas estables y se los disponía en dos grupos, uno que tenía cuidado estándar y otro que además del cuidado estándar se hacía evaluación anatómica mediante angiografía por tomografía. Fueron 4.100 pacientes que tenían síntomas estables y se los siguió casi a 5 años. Y lo que vieron sí en este estudio, que fue el más representativo, es que en los pacientes que además se hacía un abordaje por la evaluación anatómica por tomografía tenían menos tasa de muerte cardíaca y o infarto no fatal con similares tasas de revascularización a largo plazo. Los autores concluyen que cuál podría ser la causa. Es que inicialmente los pacientes que se lo evaluaban con estudios anatómicos habitualmente se medicaban mejor, eran pacientes que tenían se medicaban más con aspirina y que se revascularizaban apropiadamente, sobre todo en etapas tempranas, y que a largo plazo eran pacientes que recibían más estatinas y que tenían mejor adherencia a los cambios del estilo de vida. Y además nosotros con lo que son las pruebas anatómicas no solamente vamos a ir a observar o a prestarle atención al grado de estenosis que genera esa placa, sino que también vamos a hacer la evaluación propiamente de la placa, como les digo, más allá del grado de estenosis. Entonces vamos a definir que existe una placa vulnerable cuando en la tomografía vemos que tiene remodelado positivo, es decir, crecimiento por fuera del lumen de la arteria, calcificaciones puntiformes, núcleo lipídico definido por la densidad de la placa y el signo de servilletero del Napkin-Ring. Esas cuestiones que nosotros vemos en la tomografía a nivel de la placa van a definir que una placa es vulnerable, y si vemos alguna de estas cuestiones de acuerdo a estos dos estudios, ellos pudieron observar que los pacientes que tenían una placa definida como vulnerable tenían más riesgos de eventos agudos, sobre todo a corto plazo, mayor eventos cardiovasculares y mayor infarto y muerte cardiovascular. Y también seguramente después nos va a hablar un poco Walter, vieron que los pacientes que tenían mayor carga de placa, independientemente del grado de obstrucción, tenían más riesgo a largo plazo. Y por otro lado, el último estudio que se publicó hace poquito, en abril de este año, es un estudio que compara pacientes con síndromes crónicos, evaluación anatómica por TC versus cinecoronariografía, en pacientes con probabilidad pretest intermedia, y ellos lo que pudieron evaluar, que tampoco hubo diferencias significativas en puntos clínicos duros, pero que sí hubo obviamente una menor tasa de complicaciones cuando había un abordaje por método no invasivo. ¿Qué dicen las guías? Estas son las guías de tomografía, vale referir la aclaración porque obviamente está sesgada por la gente que lo hace, pero las guías de tomografía dice que ¿qué rol cumple la tomografía en la enfermedad crónica estable? Bueno, es de primera línea en pacientes que no se conocen con enfermedad coronaria y tienen síntomas típicos o atípicos de características estables. También es de primera línea en la evaluación de pacientes obviamente con anomalías coronarias, pero revascularizados por CRM. Podría ser una opción en pacientes que se conocen con enfermedad coronaria y tienen síntomas estables. También podría ser una opción cuando los test evocadores de isquemia o funcionales no son concluyentes, y también en pacientes que están revascularizados mediante angioplastia
teniendo en cuenta algunas cuestiones técnicas que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? En este grupo de pacientes, la guía de práctica clínica, ahora sí, bien enfocado en la parte clínica, dice que uno debería basarse en la probabilidad pretest que tiene el paciente en tener enfermedad coronaria, y la tomografía vendría a cumplir un rol fundamental en aquellos pacientes que tienen baja a intermedia probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria, y las pruebas funcionales en aquellos pacientes que tienen intermedia a alta. En los extremos están los pacientes que tienen muy baja probabilidad, en los cuales uno no debería acceder a ningún estudio complementario, y en el otro extremo aquel paciente que tiene muy alta probabilidad de enfermedad coronaria o alta probabilidad, en donde uno directamente irá a la cinecoronariografía. La SAC plantea algo similar en sus algoritmos de tratamiento, que es paciente que tiene probabilidad baja, iniciar con una angiografía por tomografía y considerar pruebas funcionales asociadas a la imagen cardíaca para evaluar el compromiso que tiene funcional este paciente, pruebas evocadoras de isquemia en pacientes con intermedia probabilidad de enfermedad coronaria, y acá sugieren que si el paciente tiene isquemia positiva, ajustar el tratamiento médico y revascularizar si es necesario, o si tiene isquemia negativa, ir a evaluar la microvasculatura o el vasoespasmo mediante técnicas apropiadas de medicina nuclear, y los pacientes que tienen probabilidad pretest alta directamente ir a cinecoronariografía. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen disfunción ventricular nueva y sospecha de enfermedad coronaria? Bueno, en estos pacientes la angiotomografía vendría a cumplir un rol importante para descartar enfermedad coronaria, pero como dijimos siempre en pacientes de baja e intermedia probabilidad pretest. Y en aquellos pacientes que están revascularizados, que son el otro grupo de pacientes que nos interesa hablar en esta charla, acá se plantea que, como dijimos, en la CRM es el método de primera línea, la tomografía, para evaluar la permeabilidad de los bypass, y en los pacientes que están revascularizados por angioplastia es razonable hacer, sobre todo en pacientes que tienen stent de más de 3 milímetros que sean posibles evaluar mediante angiotomografía o stent de tronco. Entonces, pacientes sintomáticos con bypass previo, stent mayor a 3 milímetros, sería adecuado hacer una tomografía. Obviamente, si el stent es chico, no. Y en pacientes asintomáticos, para el seguimiento de stent de tronco, es una práctica que hoy se considera. Y en pacientes que tienen CRM mayor a 5 años, discutido, pero se podría hacer para evaluar la permeabilidad, discutido más que nada por la cuestión clínica, no por la parte de estudio, hacer una angiotomografía, o pacientes que tienen revascularizados por angioplastia asintomáticos mayor a 2 años, también para evaluar la permeabilidad de los stents. ¿Qué hay de nuevo? 2 palabras con tomografía cardíaca en este grupo de pacientes. Bueno, esto ya se ha desarrollado, pero no está al alcance de todos. Es la determinación de la reserva de flujo fraccional por tomografía. Esto se hace con una tomografía tradicional de buena calidad de imagen, pero se envían todo el estudio a Estados Unidos, que es el único lugar donde tiene hoy en día los software para determinar qué grado de alteración funcional genera esa placa que estamos evaluando. Entonces vendría a funcionar como un FFR por cateterismo, pero por tomografía, y sería complementario al estudio anatómico. Y por otro lado también, si bien no es nuevo, pero no se hace en todos los centros, la tomografía dinámica con perfusión miocárdica y con apremio farmacológico, similar a como se hace en otras pruebas evocadoras de isquemia. Lo que se evalúa también es el pasaje de contraste y las alteraciones de perfusión generadas por el apremio farmacológico. En este punto nosotros todavía no tenemos tomógrafos que se puedan desarrollar esta técnica, porque en la mayoría de los estudios que han mostrado la evaluación de perfusión miocárdica por tomografía son con tomógrafos de doble cabezal de energía, y bueno, no es algo que tengamos disponible, por lo menos en la ciudad. Mensajes para llevarnos a casa: ambas estrategias de estudios obviamente son válidas, tanto las anatómicas como las funcionales, para evaluar un paciente con sospecha de enfermedad coronaria crónica estable. Que en los pacientes que están sintomáticas, la estrategia de mayor exactitud es la que va a depender de muchas variables. Cuando uno ve las guías clínicas, uno va a enfocar el estudio del diagnóstico de acuerdo a la probabilidad de pretest, pero es importante saber qué experiencia tenemos en nuestro centro, en nuestro medio, cuál es la preferencia del paciente para evaluar también el rédito diagnóstico de la prueba. Que pacientes con una baja probabilidad de enfermedad coronaria, la angiotomografía es de primera elección para descartar enfermedad coronaria, y también podría estar recomendada con un grado de evidencia más baja como alternativa a la cinecoronariografía invasiva cuando hay una prueba
funcional equívoca o no diagnóstica, y que también nos muestra más datos de la enfermedad aterosclerótica más allá de la enfermedad coronaria obstructiva, y esto es importante porque también podemos evaluar la placa, las características y con eso determinar el pronóstico del paciente y enfocar el tratamiento. Y el desarrollo de nuevas técnicas, sobre todo las que están enfocadas a función, a funcionalidad, son asociadas a la angiotomografía, son prometedoras para aplicar en pacientes, sobre todo que tienen más riesgo de enfermedad coronaria y uno quiere evaluar más que nada el pronóstico. Muchas gracias.